sigue la secuencia de la semana pasada. Un segundito aquí. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de los últimos 10 reyes de la casa de Judá. Específicamente también le añadimos uno más, un 11. Y este 11 tiene que ver con el rey que entraba en el tiempo de lo que iba a acontecer para la angustia de Jacob. El rey que va a hacer la transición hacia el año 1 de los 7 años de lo que es la angustia de Jacob, o la famosa gran tribulación, como se le conoce en el otro campamento. Bien, vamos a ver si esto se mueve. Bien. Los judíos en la antigüedad creían que todos los libros del Tanaj, de todos los libros de lo que es los profetas, la Torá, los escritos, que todos y cada uno de ellos contenían pasajes que eran escatológicos. Esta era la creencia en ese momento, y yo creo que ellos no estaban muy lejos de la verdad. Siempre el Eterno, y esto lo mencioné en la clase pasada, siempre el Eterno nos va mostrando elementos, historias que son también alusivas a eventos que vienen en el futuro, o que ya hemos visto o que estamos por ver. Y esto es una de las cosas que estuve hablando con un grupo específicamente acerca del profeta Ishayahu o Isaías, de cómo Isaías dice que vio a Hashem, el que no tiene forma, pero él vio a una persona en esta visión sentada en el trono, específicamente después que había muerto el rey Usías. Y esto era también, esto se presenta, y esto quiero que quede muy claro, esto es basado en las opiniones, en las formas de trazar la Tanaj y las profecías de nuestro maestro Joseph Good. Y esto se refería exactamente en el momento que cambiara todo esto en la humanidad y entráramos específicamente en ese primer año de la angustia de Jacob. Algo que es bien importante que lo tengamos siempre claro y en mente es este tiempo de los Heblei Mashiach, o los dolores de parto del Mesías. Esos 7 años que, como ya mencioné, tenemos el primer cuadrito que está aquí, yo espero que estén viendo la flechita, del año 6000, el rey Usías o Usías, que marca esta transición. Y el primer rey en ese mismo orden, hijo de Usías, sería Yotam o Jotam. Luego, segundo año tenemos al rey Ahaz, y está hablando de su gobierno, de lo que se vivió en ese reinado. Es lo que debemos esperar para el año número 2 del tiempo de los dolores de parto, del tiempo de la angustia. En ese segundo año vamos a tener unos eventos mayores. Vamos a tener una invasión realmente musulmana que viene desde el sur, apoderándose de muchos territorios de Israel. Si lo que nosotros experimentamos o vimos, ¿verdad?, a través de los medios el pasado octubre 7 fue algo atroz, todavía no hemos visto nada. Todavía esto va a seguir escalando. Ahora, yo no estoy sugiriendo que nosotros estamos en el año 6002 ni nada por el estilo, ni el 6001 ni el 6000. Yo creo que nosotros estamos por esta zona, por acá, llegando a este 6000. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque cuando llegue el año 6001, ya el Beit HaMikdash, el templo, debe estar terminado. Uno de los eventos importantísimos que debemos esperar para ese año 6001 es la inauguración, no solamente del templo, sino de el altar esté en función ya. El altar esté comenzando su función en ese Rosh Hashanah del año 6001. ¿Qué eventos grandes se van a estar dando en ese mismo momento de ese año 6001? Bueno, lo que es la resurrección de los justos. Todo esto se da en ese día específicamente de Rosh Hashanah. Sabemos ya que los indecisos van a estar entonces pasando por una transición. Muchos de estos indecisos se van inmediatamente a convencer
de los eventos que se están dando y sus nombres van a ser traspasados al libro de la vida. Ahora, muchas de estas personas, hablamos la semana pasada de los 144,000, que se cree que son personas eruditas en lo que es la Torá. Ahora, no tienen una convicción real de que cosas que le han dicho, la historia de la Torá, sea real, sino que la pueden estar viendo como si fuera una leyenda o una tradición. Mencioné el caso del rabino Shaul. Shaul aventajaba a todos sus contemporáneos antes de llegar al conocimiento de quién era Mashiach. Se dice de Rab Shaul que él a la edad de 20 años ya conocía la Torá de memoria. Rab Shaul es visto como un genio falágico, una persona que mueve en diferentes direcciones en cómo aplicar la halajá. Aún así, cuando él conoció a Mashiach, cuando Mashiach se le apareció y le habló en el camino a Damasco, él pasa por esta transformación y tiene que irse a Arabia, tiene que irse allá al monte Sinaí a pasar unos cuantos años a reprogramarse. Y ya era un experto, pero tenía que ubicar y caer en el tiempo real con el conocimiento de Mashiach. Entonces estamos hablando de personas con este calibre como Rab Shaul. El mismo de Rab Shaul se dice, y está en los escritos nazarenos, que él había nacido fuera del tiempo. Esos 144,000 personas son, imagínense, todos del tipo de Rab Shaul, conocedores de la Halajá. Estas personas quedarán convencidas, y tenemos el ejemplo, para eso por favor verifique la clase de la semana pasada, de cuando Eliyahu iba a partir al cielo en vida, le pide o le dice a su estudiante, a Elisha o Eliseo, que lo que él le pida se concede siempre y cuando él pueda verlo cuando es llevado. Y en efecto, la historia de ellos, de Elisha como tal, Eliseo, pudo ver cuando se llevó Hashem a Eliyahu. Así que este paralelo se puede trazar con estos 144,000 personas, de que ellos van a estar viendo, van a ser testigos de cómo viene el levantamiento de los justos, tanto de los vivos como de los muertos, en ese año 6001, que está marcando el primero de los 7, y ellos son transformados. Al ser transformados, entiéndase, quedaron escritos ya en el libro de la vida de los justos, y ahora ellos van a impactar a todo el mundo. Segundo año, donde todo va a ir aumentando. Tenemos entonces, como mencioné, la invasión de el mundo islámico desde el sur para Israel. Eso lo vamos a discutir en el día de hoy. Tercer año, tenemos a Hizkiyahu o Ezequías, y al tercer año y medio es donde todo esto va a cambiar todavía lamentablemente para peor. Y aquí entraremos entonces en el reinado de Menashe. Luego tenemos reinado de Amón. En el sexto año tenemos a Yoshiahu o Josías. Y el séptimo año, bien interesante porque va a cambiar de mandatos. Tenemos 4 reyes en un solo año. Entonces, y estoy simplemente recapitulando la clase pasada, los primeros 3 años y medio, todo esto va a estar trabajando con Israel, allá en el Medio Oriente, con el estado de la casa de Judá. Van a estar trabajando todos ellos. El prototipo de esto lo tenemos en el Abodá, en el ministerio de nuestro santo maestro Yeshua, los 3 años y medio que estuvo trabajando solamente en Judea. Luego de estos 3 años y medio, su mensaje de la Mesorá, conocido como el Evangelio, se va expandiendo por todo el mundo, por todo el planeta. La misma secuencia va a seguir en este tiempo, en estos 7 años. 3 años y medio con la casa de Judá en el estado de Israel, y luego de estos 3 años y medio se va a disparar para el mundo entero, a perseguir ya en este punto 3 años y medio a los que son vistos como los justos. Todas aquellas personas que habían estado titubeando, que no estaban seguras, los indecisos, que encontramos ya en el año 6001, ya
en este punto del año 6004, que serían 3 años y medio, estas personas han sido transformadas y ya no son indecisos, ya estas personas están seguras de que todo lo que Hashem dijo se está cumpliendo y van a saber, claro está, el tiempo que les tocó vivir. Entonces estas personas van a ser perseguidas por el falso Mesías, por toda su organización, conocido también como el Leviatán. Todas estas cosas son importantes que nosotros las conozcamos, las estamos estudiando, hemos comenzado a analizarlas año por año. ¿Por qué es importante todo esto? Muchas veces, desde que estábamos en el otro campamento, se decía de que viene gran tiempo de angustia, tiempo de tribulación. Y simplemente se quedaba allí. Se explicaban una que otra cosa, pero se dejaba ahí sin abundar. Nosotros tenemos que hacer la pregunta: ¿queremos que Mashiach venga? Todos vamos a decir que sí. Queremos que Mashiach venga. Vos ven Mashiach ahora. Pero para que Mashiach venga, también tiene que venir un sinnúmero de situaciones sumamente difíciles para este tiempo, para este mundo. Es necesario conocer cómo se ve a nivel profético, a nivel con la mente hebraica, todas estas situaciones que van a ir cambiando todos los años. Y en un solo año tenemos un sinnúmero de situaciones que van a ir aumentando el siguiente año. Así que es importante poder sentarse, poder entender esto. Algunos de ustedes quizás que están escuchando por primera vez se puedan estar preguntando por qué nosotros tenemos que estudiar la escatología judía, qué pasó con lo que nos enseñaron en el otro campamento. Bueno, tengo malas noticias. Lo que se enseñó en el otro campamento, lo que se enseñó en el cristianismo era una escatología con teología de reemplazo. Y era una escatología que ubicaba de manera errónea algunos eventos y no consideraba un sinnúmero de otros eventos. Otro grupo estudiante de la Torá estuve comentando que era necesario ir por los libros que eran apocalípticos judíos. Libros que sí mencioné: el libro de Enoch, el libro de Jubileos, hablamos de los 12 patriarcas, hablamos de otra cantidad de libros. La importancia de leer todos y cada uno de estos libros, y si no lo puedes leer, lo puedes escuchar en audio. Los consigues, la mayoría de ellos, en YouTube, para que puedas reconocer el lenguaje que es repetitivo, y cuando te enfrentes entonces en el libro de Apocalipsis, vas a ver algo como que esto es una continuación, un lenguaje que es bien similar, la misma mentalidad que tenía Yohanan, que tenía Kefas, que tenían todos los emisarios de nuestro Santo Maestro Yeshua. Vas a ver otro panorama. Si no los has leído y simplemente te estás quedando con lo que aparece en los escritos del primer siglo, vas a tener cierto enfoque, pero no vas a poder ver todo el panorama. Así que es importante que usted vaya y revise y escuche. Vuelvo y digo, si no tienen tiempo para leerlo, escúchelos, búsquelos en YouTube. Se los van a narrar mientras usted pueda estar haciendo otra cosa. Y así usted va a ir viendo, como dije ya, otro panorama, y se va a dar cuenta que los escritos de Yohanan también están siendo influenciados por toda esta literatura llamada apocalíptica judía. Y que es importante conocer esto. ¿Para qué? Para poder enfrentar todas estas cosas que vienen, para poder mejorar la manera de nosotros orar a Hashem, de saber discernir la voz del Todopoderoso, de saber en qué momento deberíamos orar, porque necesitamos estar fuertes, no solamente físicamente, también la relación con nuestro Padre debe ir a otro nivel. Así que es bien importante sentarse, escuchar todo esto, analizarlo a la luz de la mente hebraica, obviamente, para poder distinguir entre uno y el otro. Según en la línea del tiempo estamos mirando, la línea era muy larga y aquella que estaba pues no me dio, tuve que hacer esta extra. Esta terminaría ya
en el año 7001. Pero en el 6008 al 7000 tenemos el tiempo de Mashiach. Tenemos el momento en que Mashiach ya es rey en la tierra, o se viene a la tierra a reinar. Ese regreso triunfal. Tenemos también en ese mismo año 6008 el banquete de la boda. Ya hemos ido a través de los, creo que 5 meses ya, mirando diferentes tipos de pasajes en el Tanaj que nos habla del evento de las bodas, de una audiencia que hay en la boda, que también va a estar presenciando la coronación del Mesías, y también está regresando con el Mesías cuando viene a poner en orden todo lo que es el planeta. Simultáneamente encontramos otra audiencia diferente que está en el planeta esperando a que venga Mashiach, y todas estas cosas, esas preguntas que van a estar surgiendo, que ya muchos de ustedes se tienen que estar haciendo porque no han visto las otras clases, se contestan en ese material que ya nosotros hemos cubierto. Todo esto está ocurriendo en el año 6008. Gran banquete, el banquete como se dice en la liturgia en Sukkot, el banquete del Leviatán, la gran Sukkah con las pibes del Leviatán, etc. El año 7001, entonces sería el juicio final y el comienzo de la eternidad, o el Olam Abba. Estos datos que estoy dando, esta información que estoy dando, vuelvo y repaso, las vamos a estar cubriendo poco a poco. Bien, hablando de Jotam, Jotam, que va a ser el primer rey de Israel, Jotam, el cual leímos algo acerca de él la semana pasada, donde nos estuvimos enfocando con el tema de Usías, el papá de Jotam. Tenemos gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Esto no es nada muy nuevo. Esto también ocurrió en el Israel del pasado, como estamos viéndolo también en este momento. Entonces tenemos los gobiernos de derecha, entiéndase, que son apegados a la Torá, y los de la izquierda son los liberales, que son los paganos. En este caso en Estados Unidos serían los de derecha, los republicanos, y los de la izquierda, los demócratas. Si usted es demócrata y está aquí en Estados Unidos, piénselo 2 veces, porque no creo que usted pueda estar siendo observante de Torá y también participando de lo que es el gobierno, ¿verdad? O el partido demócrata. Anti-Torá totalmente. Aunque hay muchos también que se dicen ser de derecha y han sido seducidos por la avaricia, por el dinero y por mantenerse en un cargo político. El gobierno del rey Jotam fue conocido como uno de derecha. El rey Jotam fue temeroso de Hashem, aunque él no tuvo un gobierno muy fuerte. Él permitió que se hiciera adoración, ¿verdad? Se quemara en lugares altos. Este rey Jotam fue pro templo. Terminó el diseño completo que Hashem le había entregado a David, el Tafnit, el diseño, como Hashem se lo entregó, el plano completo, el blueprint, como él quería, se lo entregó a David. Salomón no lo terminó completo. Sí, Salomón terminó lo que es el santuario, pero todos los detalles, como aparecían en el Tafnit, no se terminaron, y se van a terminar 200 años más tarde. Recuerden que todo esto es cíclico. En el segundo templo vamos a ver que siguen haciendo expansiones. Este rey, que es un descendiente de David, pues pudo terminar, y en los mismos escritos que vamos a estar leyendo tenemos la evidencia. Este rey, su gobierno, proféticamente está hablando también del tratado de defensa que se hará, o que hará el primer ministro de Israel, el que sea en ese momento, pero que se cree que es uno de derecha, que es uno religioso, por decirlo así, el primer año de angustia con el falso Mesías. Ese tratado con ese falso Mesías. En el otro campamento enseñaba que iban a firmar un tratado de paz, muy lejos de la verdad. Es un tratado de defensa. Y este tratado de defensa se va a estar firmando en Yom Hadin, el comienzo de Rosh Hashanah,
comienza el juicio. De ahí en adelante, ¿verdad? Porque hay diferentes Yom Hadim. Esto es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Entonces, la situación va a ser tan y tan difícil y tan tensa. No sé si ustedes se percataron este año, cuando ocurrió lo de octubre 7, que por primera vez en la historia del Estado de Israel, el primer ministro se dirigió en Shabbat por televisión a todo el Estado. Y muchos de los religiosos per se estuvieron mirando equipo electrónico en Shabbat para poder enterarse de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que estamos viendo, la amenaza que se va a enfrentar con Gog y Magog, el Estado de Israel, va a ser algo tan y tan difícil y fuerte que ellos no han experimentado en el tiempo moderno, que va a llevar al gobierno de Israel, encabezado por este primer ministro religioso. Y recuerde que si es un primer ministro religioso, los partidos que están con él asociados también son de derecha, son religiosos, y ellos van a buscar firmar este tratado de protección, de defensa, en Yom Kippur, en el mismo día de Yom Kippur. Obviamente, al final de ese mismo año, ese gobierno va a estar fracasando. ¿Y dónde vemos todo esto? En el retrato del reinado de Jotam. Profetas para esta época, importante tenerlos en mente: profeta Isayahu o Isaías, Oseas y Miqueas. Estos son las personas que van a estar en esa época moviéndose junto con Acaz y otro rey que le sigue después de esto. Hablando acerca de Jotam y leyendo sobre él, se me olvidó poner la cita aquí. Esto viene de, si no me equivoco, de Segunda de Reyes o de Segunda de Crónicas. Ahora no recuerdo, me disculpan, debe estar en el otro slide o el de la semana pasada. Dice así: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusá, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Hashem, conforme a todas las cosas que había hecho. Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Hashem. Y ya hablamos un poco de qué ocurrió según Flavio Josefo cuando su papá entró en el santuario, el terremoto que se dio en ese momento, cómo se rompieron, se agrietaron las paredes, cómo el velo principal se rompió, pudo entrar un rayo de luz, y con ese rayo de luz los 80 Kohanim que estaban oficiando se dieron cuenta que él tenía lepra en la frente. Esto es un relato que hace Josefo de ese evento. Y esto es importante porque es una repetición, el terremoto, el día que estaba ocurriendo esto, que fue en una santa convocación. Esto lo vamos a ver en el futuro. Ese mismo día va a haber un terremoto, cuando también Mashiach va a estar muriendo. El templo se va a estar rasgando. Así que desde mucho tiempo antes de este suceso con Mashiach, ya Hashem lo había dejado saber por este evento con el rey Usías. Edificó la puerta mayor de la casa de Hashem, este es Jotam, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron a los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón. Y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Jotam se hizo fuerte. Presten atención. Se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Hashem Elohim. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, que aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar Acaz, su hijo. Y ahí termina ese reinado
Ahí termina la descripción también de el primer año. Y entramos entonces en lo que es Acaz, y con Acaz nos vamos a quedar toda esta noche. Es probable que la clase que viene todavía estemos con Acaz. Acaz representa el segundo año de la tribulación, y aquí vamos a ver una escalada seriamente, como ya yo mencioné, con una invasión islámica que viene desde el sur. Acaz fue una persona que, bueno, no me voy a adelantar. Dice Segunda de Crónicas 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Hashem, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Tengo una pausa aquí en este valle. Hinnom. En hebreo, valle se dice Gai. Gai, Hinnom, el valle de Hinnom. Y es importante, de aquí viene la palabra Gehinnom o Gehenna, o comúnmente también llamado como el infierno. El nombre derivó del valle cercano a Jerusalén, la cañada o el barranco de Hinnom, identificada metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la vida futura. Gehenna también aparece en el Nuevo Testamento y en las primeras escrituras cristianas como el lugar donde el mal será destruido. Presta también su nombre al valle del Islam en Yahanam. En Islam se le dice así. Y en las escrituras rabínicas y en las cristianas, el Gehenna como el destino del pecador es diferente al Sheol. Pero esto está utilizando un lenguaje más cristiano por la información de donde viene siendo extraída. La etimología del Gehenna, como dije ya, viene del Gehinnom. Te van a echar al Gehinnom. Pregúntese qué ocurría en el Gehinnom. Allí también se encontraban en esa zona los talleres de los alfareros. Era una área donde tenía mucho humo, y también se encontraba un pequeño cementerio. Entonces, hay algo que quiero explicarle acerca de la quema que hizo este rey con sus hijos, ofreciéndoselos a otras deidades. Usualmente escuchamos de que esto se le ofrecía a Moloch. Ahora, hay algo que no se ha explicado muy bien, y es lo siguiente. Quemar a un niño bebé, obviamente a cambio de tener una gran bendición, de ser próspero y fructífero, no solamente en las cosechas, sino en todo lo que se emprenda. Esa quema, ese acto se llamaba Mok, no Moloch, Mok. Y se podía entregar a cualquier deidad, incluyendo a Moloch. Así que tenemos una diferencia de quemar los hijos, presentárselos a Moloch, versus esta misma práctica que se le llama Mok, que puede ser a cualquier deidad. Aquí lo tienen, Mok, costumbre de quemar al hijo primogénito y dedicársela a otra deidad. Desgraciadamente, este rey hizo eso. Salomón también es descrito como que llegó a hacer todas estas cosas. Diferencia entre este y Salomón es que Salomón sí se arrepintió y este rey no. Segunda de Crónicas 28. Estamos con Acaz. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Hashem Elohim lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Hashem Elohim de sus padres. Acaz, este rey, su reinado, como yo dije ya, está representando el segundo año.
Este es un rey muy malvado, un rey de izquierda, un rey liberal, un rey que abandona toda la alianza que tiene Hashem con sus antepasados. Trae una mezcla de deidades, tanto los que Efraín, el norte, está adorando, y deidades de los vecinos. En todas las ciudades de Judá, él colocó ídolos. Aunque este rey seguiría, esto es bien interesante, seguiría el servicio del templo. El templo seguiría funcionando y este rey, con toda esta variedad de idolatría que está llevándosela al pueblo, también va a estar colocando ídolos dentro del templo. Está haciendo un desastre. Gobierno de izquierda, al final del año va a caer, y esto es una tipología lo que va a ocurrir en el segundo año de la angustia de Jacob. Al segundo primer ministro, vamos a decir, va a caer antes de que llegue el tercer año. Tanto su abuelo, esto es importante, tanto su abuelo, Uziahu, su padre, Jotam, y él, gozarán de un ejército poderoso. Tanto es así que el profeta Isaías habla del mismo ejército, y el rabino Shaul de Tarso lo menciona en una descripción como la armadura de fe. En otro campamento se sacó fuera de contexto las palabras del rabino Shaul, haciendo ver que él estaba dando una descripción de la potencia del momento de Roma. Profeta Isaías nos habla en el capítulo 59, verso 17. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como el manto, como de manto. Isaías describe el gran ejército que tenían estos reyes de Judá. Luego, cuando nosotros vamos a la historia, en Segunda de Crónicas 27, 28, vamos a notar cómo es descrito toda la maquinaria que ellos tenían, cómo Jotam específicamente inventó armas de guerra, lo vimos la semana pasada, una tecnología bien avanzada, y esto es también similar a lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, cómo el Estado de Israel tiene un armamento bien sofisticado. Ellos mismos lo han desarrollado, mucho de ello, y todos sus enemigos en el Medio Oriente pues le tienen miedo. Esto es con el reinado de Jotán como tal, pero asimismo era visualizado todo esto cuando Isaías está escribiendo y hablando acerca de la coraza con el yelmo de salvación, etcétera. En un momento dado, dentro de las raíces hebreas, también se sacó fuera de contexto y se presentó como que se estaba hablando acerca de la vestimenta del Cohen Gadol. Pero esto no va de acuerdo a lo que nosotros encontramos con Isaías y el relato de todos estos reyes. Recuerda que Isaías es contemporáneo de ellos. Seguimos con Acaz. Acaz, segunda de Crónicas 28:7. Asimismo, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, el Caná, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Hashem que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo: he aquí, Hashem Elohim de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis terminado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Hashem vuestro Elohim. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Hashem está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Hatlaí, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos,
porque el pecado contra Hashem estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre vuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de las multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y el despojo, vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asno a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Lo importante, está pidiendo ayuda al exterior. Y esto mismo se va a repetir porque recuerdan que Jotam firmó, que la tipología de Jotam, que es igual al primer año de la angustia de Jacob, que firma un tratado de defensa con el falso Mesías. Ahora su hijo, que tipifica el segundo año de esta angustia, va a estar pidiéndole ayuda en ese futuro a Gog, que se encuentra en la tierra de Magog, no el ejército. Recuerde que ya el ejército en un momento dado quedó destruido, pero Gog no ha quedado destruido. Entonces pedirá una alianza con ellos. Y aquí todo esto va a ser peor para los habitantes en ese momento del estado de Israel. Lo vemos en este retrato. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Sefela, del Negev, de Judá. Habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco en sus aldeas, Tibna también en sus aldeas, y Quimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Los filisteos, este pueblo que viene de la área del sur de Grecia, se cree, y de las islitas que están en el centro del Mediterráneo, estas personas que fueron feroces, guerreros, se habían asentado en esa costa de Israel, muy cerca de lo que es Gaza, toda esa sección hoy en día. Estas personas, filisteos, también se les va a conocer como los filistín en el futuro, aunque hay unos anacronismos. Hoy en día, este pueblo llamado filisteo o palestino que está en Israel, que no tiene ningún vínculo con estos antiguos filisteos, estos filisteos modernos realmente comenzaron a llegar para el siglo XIX, finales del siglo XIX, y son una mezcla de diferentes personas que vienen tanto del norte de África o del Cáucaso, personas que van a estar fusionándose con también otras culturas árabes, pero tenemos un retrato de ellos en esta misma historia. Aquí notamos cómo los filisteos están viniendo e invadiendo ciudades de Judá y quedándose en ellas. Eso mismo nosotros vamos a notar en el segundo año de la angustia de Jacob, con todas estas personas que van a estar subiendo y están invadiendo. Es importante que nosotros conozcamos el mapa de Israel, y antes de entrar en este mapa de Israel, algo que quizás algunos de ustedes se puedan estar preguntando, porque yo me hice esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que después del 7 de octubre no veamos un auge grande de personas que están haciendo Shuvah y están retornando a la Torah dentro del Estado de Israel? Sí, estamos viendo un auge en soldados que están haciéndolo, pero en la población en general no se está viendo. Hace 2 días atrás aproximadamente, vi unos retratos de la sinagoga donde asiste mi hermano gemelo. Llevaron a una muchacha que había sobrevivido al evento del 7 de octubre. Ella estaba narrando su experiencia. Y me estaba diciendo mi hermano que la muchacha todavía estaba en estado de trauma. Y cuando escuchaba un ruido en la carretera mientras estaba hablando, ella se frizaba y luego continuó hablando.
Una historia muy triste, una historia de verdad es desgarradora. Y yo le hice la pregunta, ¿qué hacía la muchacha en Shabbat en una fiesta? Porque ella era de las que estaba en una fiesta en Shabbat. Él me dijo que ella era secular, ella no era todo observante ni nada por el estilo, pero la tenían en este momento en una sinagoga ortodoxa, dando el testimonio. Y yo le digo a él, y ella no se arrepintió y se volvió religiosa. Y él me dijo, no. Personas que están viviendo este tipo de experiencias totalmente negativas, es para, de una manera u otra, te acerques a Hashem, no se están volviendo religiosas. Principalmente los asentamientos que están cerca de Gaza fueron invadidos. La mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas eran personas de izquierda, eran personas con una mentalidad socialista. Muchos de ellos pensaban que ellos podían tener algún tipo de trato con los árabes de Gaza, y buscaban hacer ciertas alianzas porque entendían que podría haber una convivencia con ellos. Obviamente todo esto fue errado. Al desconocer las escrituras, uno se expone a todas estas cosas. Pero triste es el caso. Entonces, el mapa que tenemos aquí de frente, sigan mi flechita, yo espero que, no sé si están viendo mi flecha, pero tenemos Gaza en la costa, tenemos Ashkelon, Ashdod, Ekron, todas estas ciudades son ciudades filisteas. Tenemos Gad. Gad, de aquí es donde viene el gigante Goliat. En el lado derecho, donde dice Raba de Moab, en ese lado que es más anaranjado, intenso, donde está a 30 kilómetros aproximadamente, de esa zona van a subir los edomitas. Y esos edomitas van a ir entrando y arrasando ciudades importantes que van a estar rodeando a Jerusalén y van a estar quedándose con esos territorios. Eso fue en el segundo año. Tenemos una ciudad bien importante que aquí no la puedo ver muy bien, sí, y es Laquish. Laquish es la ciudad, este lugar, este territorio que protege a Jerusalén. Si Laquish caía en ese momento, Jerusalén también va a caer. Laquish, en efecto, sí cayó. Y ese retrato lo tenemos presente de qué ocurrirá en ese segundo año de la angustia de Jacob. Cómo todas estas personas se van a quedar, hablando edomitas. Edom tiene diferentes connotaciones. Edom no solamente, Edom es otro nombre para Esau o Esaú. No solamente se refiere al cristianismo. Cuando digo cristianismo estoy hablando en general, tanto cristianismo católico como el cristianismo protestante. Vienen de la misma cepa. Edom también se representa a ellos, pero en este caso también representa a estos hijos de Esaf. Recuerde que Esaf, o Esaú, juró matar a Jacob. Lo juró. En la parashá que ya se leyó, cuando se encontraron, la intención que tenía era de morderle el cuello y arrancarle todo. Entonces, todas estas personas que vienen donde dice tribus nabatus, donde están las tribus nabateas y este reino de Edom, todo lo que es el sur de Jordania, de aquí suben estas personas e invaden todo lo que es acá en el reino de Judá, lo que es Laquish, Beersheba, todo esto. Eso mismo debemos esperar nosotros para el segundo año de la angustia de Jacob. Aquí tienen una ilustración de David, Goliat, los filisteos. Tenemos a mano derecha flechas que son hechas de hierro y a mano izquierda tenemos unas espadas cortas que son de bronce. ¿De qué se trata esto? Bueno, los filisteos
porque los filisteos también van a ser un prototipo de los filisteos de este tiempo, que son los famosos palestinos, en su forma de pelear, en su forma de armamento. Me voy a explicar. Los filisteos, como ya hablamos, personas grandes, personas que venían de islas del Mediterráneo, personas que tenían unos armamentos diferentes al tiempo del rey Shaul, al tiempo del rey David. Estas personas tenían armamentos de hierro, tenían grandes lanzas, tenían espadas largas, todas en hierro. Hay una dinámica de batalla, de estrategia, que muchas veces nosotros que estamos alejados de ese mundo desconocemos y no podemos ver el gran retrato que se nos está mostrando en la historia de David y en la historia de Goliat. Entonces, David se presenta ante Goliat con una honda. Una honda es un armamento de corto alcance. David, por más diestro que sea en la batalla, se intenta acercarse más cerca a, obviamente, por la redundancia, a Goliat. Goliat tiene una lanza sumamente larga en hierro y una espada muy larga, diferente al armamento de Israel que tiene en ese momento, que va a ser de bronce. Por mejor construida que esté una espada de bronce, no se puede enfrentar con una espada de hierro. El hierro va a partir la espada de bronce en dos. Y esa es la tecnología que tiene en ese momento Israel. Los filisteos, cuando están reunidos todos, tienen el ejército con Shaul dirigiéndolo al frente, se mofan. Se mofan porque ellos se dan cuenta que las armas que tiene Israel en su mayoría son bronce y son hondas, para poder enfrentarlos a ellos que tienen todo de hierro. O sea que si se van cuerpo a cuerpo, realmente Israel tenía las de perder, a menos que alguien peleara por ellos. Hashem enviara entonces sus malachim, sus ángeles, y le dieran ayuda a todo lo que es Israel. David, conociendo eso, utiliza un arma de corto alcance, que es la famosa honda, hiere, vamos a decir, saca fuera de balance a Goliat. Este cae en el piso, inmediatamente con la espada de Goliat es decapitado, y ustedes saben ya lo que implica esa decapitación para el antiguo Medio Oriente. Estamos hablando de todas estas cosas porque cuando suban todos estos ejércitos filisteos modernos, van a tener un gran armamento. Israel, nosotros conocemos que tiene un gran armamento, ha sido probado, pero filisteos mezclados con los edomitas, con el odio que le tiene hacia Israel, y ese odio le da enfoque, ese odio le da un valor increíble, y todo eso lo cargan en el ADN. Van a estar haciendo estragos con todo lo que es el sur de Israel. Estamos hablando del segundo año de la angustia. En ese momento tenemos que entender de que el favor que tenía Israel con Hashem no está. En ese momento Israel tiene que volverse claramente hacia Hashem, cosa que no va a ocurrir plenamente hasta que llegue los 3 años y medio y el falso Mesías entre, creyendo que él es el Mesías esperado. Entiéndase que todo el mundo lo va a ver como si fuera el Jesús, el cristianismo, con esas características de las cosas que iba a hacer Jesús, no Yeshua. Esto es uno de los problemas, y lo he dicho en el pasado, y lo sigo reafirmando, de seguir enseñando que si Jesús y Yeshua son la misma persona. Todo el mundo tiene que estar bien definido y saber, conocer quién era el rabino versus quién fue la persona que no existió, porque Jesús nunca existió, el que existió fue el rabino Yeshua. Y aquí lo podemos ver en todos estos elementos con el caso de este segundo año. La batalla de Laquish, Segunda de Reyes 14:20. En esta sección de estudio comprende el periodo entre el año
800 antes de la era común al 721 antes de la era común. Un periodo de 80 años. Los 6 lugares de rampa a Siria donde se recuperaron y pesaron las piedras. Bien, Laquish era una floreciente ciudad cananea en el segundo milenio antes de la era común. Había sido la segunda ciudad más importante del reino de Judá. En el 701 antes de la era común, Laquish fue atacada por el ejército asirio dirigido por el rey Sennacherib. El análisis de Garfinkel proporciona un relato vivido de la construcción de la enorme rampa que fue construida por los asirios para que pudiera transportar arietes hasta la ciudad de Laquish, romper sus murallas e invadir la ciudad. Hubo opiniones contradictorias sobre cómo se logró la formidable tarea de construir la rampa. Sin embargo, el riguroso método empleado por Garfinkel y su equipo, que incluyó el análisis fotogramétrico de fotografías aéreas y la creación de un mapa digital detallado del paisaje relevante, produjo un modelo práctico que da cuenta de toda la información disponible sobre esa batalla. Los asirios tenían un ejército poderoso, bien equipado, que a principios del siglo VIII antes de la era común sofocó rápidamente la creciente rebelión en el levante meridional, y en el año 721 antes de la era común el reino de Israel fue conquistado. 20 años más tarde el ejército asirio atacó el reino de Judá, sitiando sus ciudades más importantes, Jerusalén, lanzando un asalto directo a su segunda ciudad más importante, Laquish. El propio rey Sennacherib fue a Laquish para supervisar su destrucción, que comenzó con su ejército construyendo una rampa para llegar a las murallas de la ciudad en la cima de la colina. Esto fue un evento de grandes proporciones. Incluso cuando se excavó el palacio de Sennacherib, se encontró que había murales hechos con relación a esta batalla. Así que fue una batalla épica. Aquí lo estamos leyendo a vuelo de pájaro, pero las personas dieron la batalla en ambos bandos y esto quedó, imagínense, para la historia. Segunda de Crónicas 28:19. Estamos con el rey Acaz. Porque Hashem había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Hashem. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Hashem y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Increíble. Le llevó de los tesoros de Hashem, de la casa de Hashem, al rey de los asirios para que le ayudara. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Hashem, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudaban, y yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Interesante, ofreciéndole sacrificios, ofrenda a los dioses de los asirios, porque ellos habían ganado la batalla. Así que él entendía que esos dioses eran los que había que seguir por darle la victoria. Un pensamiento del antiguo Medio Oriente. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Elohim y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Hashem, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Hashem, Elohim de sus padres. Cerró el templo. Él solicitó la ayuda al imperio asirio, que es un retrato de Gog y Magog. Acaz duró mucho de edad. Acaz fue realmente un rey vil, un rey malvado, un rey que, si seguimos siguiendo la historia, realmente trajo mucha vergüenza. Segunda de Reyes 16.
y encendió sus holocaustos y su ofrenda y derramó su libación y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Hashem en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Hashem, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Wow. Isaías 7. Recuerden que Isaías es el profeta del tiempo. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Retzin, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatir, pero no lo pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Hashem a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Ser-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Retzin y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado malignos consejos contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartémosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de David. Por lo tanto, Hashem Adonai dijo así: no subsistirás ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Retzin. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Familia, hacemos esta pausa. Este rey, como dije ya, hizo mucho mal. Él expandió parte del reino de Judá. Él hizo muchas edificaciones. Y muchas veces se interpreta que porque está construyendo, porque tiene capital, tiene dinero, tiene riquezas para seguir hacia adelante expandiendo lo que es físico, que se tiene un respaldo de parte de Hashem. Este es un error común que nosotros vemos una y otra vez. Todo este retrato de este segundo rey del segundo año en el futuro es lo que nosotros podemos esperar que ocurra en la tierra de Israel. Lamentablemente, el pueblo realmente todavía no se vire hacia Hashem, sea inducido en más engaño una y otra vez, hasta el 3 años y medio. Cuando llegue el punto de esos 3 años y medio, que como comenté hace un rato, entre el falso Mesías, se proclame como que él es Elohim allí en la tierra, entonces es que amargamente el pueblo reconocerá que Mashiach Yeshua ya había pasado por la tierra. No estamos hablando para nada de Jesús del cristianismo. Ellos van a verlo en su contexto totalmente judío. Ellos van a reconocer que aquel que pasó humildemente en el pollino, que como dice el Midrash, pasó tan rápido la gacela que no la pudieron ver, y en la segunda vuelta entonces la verán. Toda esta información y todo de esto se encuentra dentro de los Matzorim, de la liturgia de las fiestas de otoño, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Por eso que es muy importante que usted adquiera un matzor de estos tres que estoy hablando. Los otros son también sumamente importantes, pero si vamos a hablar de esta escatología específicamente,
Vamos a ir desde Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y no solamente que usted las quiera, que usted lo revise, que tú lo estudie, que hagas la liturgia cuando llegue el momento. Estamos hablando de matzorín mesiánicos que son modificados y se cortan más del 50% de la información. Estamos hablando de los tradicionales. Sí, utilizo la palabra tradicionales porque ortodoxo le da miedo a mucha gente. Ahí es donde está la información. Que la puedas estudiar antes de que llegue esa fecha y cuando llegue la fecha que puedas seguir esa liturgia. Que puedas seguir el momento, la hora que se está haciendo. Porque todo debemos hacerlo en orden. Si estamos hablando de las oraciones que son para la mañana, es en el horario de la mañana. Porque en ese momento también ocurren cosas milagrosas y hay visitaciones especiales. Si estamos hablando de la liturgia que ya va comprendiendo entre llegando al mediodía y comenzando la tarde, es en ese momento que se hace esa sección para que nosotros también podamos encontrar esas visitaciones especiales. Así que todo lleva un orden, todo lleva un tiempo. No es simplemente, sí, voy a hacer la liturgia, la voy a hacer por hacerla, y algo que es de la mañana lo voy a hacer en la tarde, o mucho menos hacerlo en la noche. Así que esto vamos a tomarlo por parte, y el primer paso es que todos adquieran su matzor. Eso es como básicamente tener un Atanás. Son libros que los necesitamos. Bueno, vamos a concluir hasta aquí esta sección. Yo creo que he hablado bastante, y bastante información ahí. Siempre recalco que por favor traten de ver clases anteriores para que puedan conectar. Muy probable que muchos de ustedes hoy que están atendiendo a esta clase tengan muchas preguntas que ya se han discutido en los últimos 5 meses. Pero por aquello de, si hay alguna pregunta, este es el momento del tema, por favor.